Verdad Abierta es un medio de comunicación independiente que terminó siendo como el papá del proyecto Rutas del Conflicto. Es un proyecto que ha estado cubriendo el proceso de justicia y paz desde el año 2008. Pensamos entonces que digamos, el delito, el crimen más recurrente de los paramilitares era las masacres. Documentamos las masacres, las metimos todas en una base de datos y luego encontramos maneras de visualizar esos hechos, de cómo se veían en el mapa. Al ver toda esta información, digamos, ya no como noticias separadas, sino todas metidas dentro del mismo sistema, pues nos permitió contar varias historias que no habíamos visto antes con el cubrimiento, pues, digamos, del día a día. Nos planteamos documentar más o menos la tercera parte de las masacres cometidas en el país desde 1982. Ese objetivo se cumplió. La mayoría de la información que circula en internet y en medios académicos casi siempre viene de versiones del victimario. La persona que cometió las masacres es la persona que cuenta la historia y eso nos parece pues terriblemente doloroso. Eso no es incluyente en un proceso de reconstrucción de memoria como que queremos todos. Entonces comenzamos una segunda parte del proyecto que se llamó Yo Sobreviví, en la que hemos hasta ahora recogido testimonios de aproximadamente unas 60 personas con familiares o que directamente presenciaron esas masacres y que nos han contado cómo fueron los hechos, cómo les cambió la vida luego de vivir esos crímenes. Hay procesos individuales, puntuales de perdón, ¿sí?, que son muy diferentes de víctima a víctima. Digamos que uno sí conoce a muchas personas que pues uno siente que han dado un poquito el paso adelante y han superado el dolor, y que, digamos, también se han convertido también en líderes y a partir, digamos, del dolor que les tocó vivir, entonces se construyen un poco como esos cabezas visibles de comunidades que reclaman. Hay otras por el contrario que no, y es evidente, y algunas te lo dicen inclusive, como yo no estoy dispuesto a perdonar y tengo un dolor muy profundo en el alma y eso no me lo va a curar. No me va a curar ni que me cuenten la verdad, no me va a curar el dolor, ni siquiera con que estas personas paguen muchos años de cárcel. Pero yo creo que en el fondo, digamos, las víctimas tienen el derecho también a no perdonar, ¿sí? En el fondo lo importante de todo este proceso, creo yo, es una opinión muy personal, es que se garantice la no repetición. Yo creo que hay muchos, por ejemplo, ciudadanos que viven en las grandes ciudades, personas que les cuesta pensar o tratar de ponerse en la posición de la víctima, por ejemplo, de zonas rurales donde fue más crudo el conflicto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que puede haber un dolor terrible porque esta persona murió joven, murió vieja, pero se la arrebataron pues de las manos a la familia. Hay una cantidad de atenuantes y agravantes en todos los casos, ¿sí?, que depende muchísimo también, digamos, del contexto, de la forma en que se vivía, que pues hace que algunas personas digan, yo no perdono y ese dolor se va a quedar ahí para siempre y usted, digamos, va a ser una persona a la cual yo no lo voy a aceptar dentro de esta sociedad porque usted me mató a mi familiar. Y eso va a ser así para siempre. Lo importante es que en el fondo, así no perdone, pues que entienda que el resto de la sociedad le dio, como hizo un pacto con esa persona y que los ciclos de violencia pues no se repitan. La atención psicosocial yo creo que aparece en algunos casos desde el Estado, pero nunca va a ser suficiente. La unidad de víctimas tiene unos protocolos que actúan en algunos casos. Pero lo que pasa es que el dolor y el trauma es tan grande que a veces pues eso no es suficiente. Y la otra cosa es que pues digamos el Estado, en lo precario del recurso y a veces la inoperancia y a veces hasta la corrupción, pues no es capaz de hacer las cosas bien.